Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de química orgánica del día jueves 23. Mañana tenemos el examen primer parcial, parte 1 y parte 2. Espero que ya estén listos. Vamos a continuar de donde nos quedamos, el último día. Entonces vamos a continuar viendo lo que es la aromaticidad, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. ¿No se acuerdan de los que no llegaron a clase? Tienen que ver el video, pues, porque si no, ¿cómo van a aprender los conceptos que vimos, los jóvenes? Entonces ya les subí dos hojas de trabajo para que practiquen. Esto ya es para el segundo examen, para el segundo parcial. Bueno, entonces vamos a ver los requisitos que se necesitan para clasificarlo como aromático. Bueno, entonces, a ver Andrea, léame por favor. Ok, primero debe ser un compuesto cíclico. Si no es un compuesto cíclico, pues no puede ser aromático. Primer requisito. Bueno, a ver, Astrid. Deben enlaces conjugados en todo el ciclo. O sea que la conjugación debe ser en todo el ciclo. ¿Ok? Ojo, es otra cosa importante. A ver, léame Blanca Lidia, por favor. O sea que deben ser planos para que se puedan que se puedan comunicar los orbitales P. Si no es plano ya no puede funcionar así. Bueno, a ver Carlos Javier, por favor. Ok, que eso fue lo último que vimos la vez pasada. Tiene que cumplir con el número de Hughes. Bueno, a ver César, léame, por favor. Las moléculas que conjugadas planas con 4N electrones I son llamadas antiaromáticas, debido a que las deslocalizaciones o deslocalización de sus electrones I llevan a su desestabilización. Pues como vimos anteriormente, los electrones están desapareados. Entonces, ¿se acuerdan de que el último día vimos que la regla de Hückel se basa en el apareamiento de enlaces pi? O sea que en el número de Hückel 4n más 2 significa que los electrones pi están apareados. Entonces ahora resulta que si el número de electrones pi es 4n, o sea que sería 4, 8 y de ahí sería 12, bueno, los múltiplos de 4 van a ser antiaromáticos. ¿Y qué le dice a usted, Dania, que sea antiaromático? ¿Qué significará que sea antiaromático? Bueno, no sabe o no tiene micrófono. A ver, Javier, ¿qué para usted qué sería antiaromático? No, eso no sería. A ver, ¿quién se le ocurre qué sería antiaromático? ¿Qué características debería tener un compuesto antiaromático? Bueno, aromático, ¿qué significa entonces, jóvenes? A ver, ¿quién se acuerda que cuando yo digo aromático ya se los he repetido un montón de veces? ¿Qué significa aromático? Nadie se acuerda, nadie sabe. Que es superestable, entonces quiere decir de que si es antiaromático va a ser muy inestable, va a ser muy estable. Ya, perdón. Aromático significa superestable. Entonces antiaromático va a significar súper inestable. ¿Ok? Es lo contrario, jóvenes, por eso es que se llama antiaromático. Pues entonces, por ejemplo, este ciclo, se dan cuenta que tiene 4 electrones pi, sería un antiaromático. O sea que esta molécula es bastante inestable. Bueno, a ver, léame por favor, Javier. Los químicos a principios de 1900 creían que el único requerimiento para la aromaticidad era la presencia de un sistema conjugado cíclico.
Por lo tanto, se esperaba que el ciclo tetraeno fuera igual al deceno inusualmente estable, pero Richard Wilstander, que lo preparó por primera vez en 1912, encontró que no era particularmente estable, pero se parecía en su reactividad a un polígono de cadena abierta. Entonces, ¿se acuerdan de que pues en los 1900 no tenían todos los conceptos para clasificar bien lo que son los aromáticos? Entonces, miren, acá por ejemplo, esto cumpliría el requisito de que es un ciclo y que los dobles enlaces están alternados. Pero lo primero que no cumple, que ya sabemos nosotros, es que cuántos electrones pi tiene esa molécula, José Isaac. ¿Cuántos electrones pi tiene esa molécula? Bueno, a ver, ¿quién se acuerda cuántos tiene esa molécula, joven? Eso lo vimos el sábado. Tiene 8, tiene 4 por 2, 8. ¿Ese es el número Hückel o no? No es número Hückel, el número Hückel es 2, es 6, es 10, es 14, ¿verdad? Es 18. Entonces quiere decir que tampoco ellos sabían la regla de Hückel. O sea que estos en realidad son 4N, este en realidad es un antiaromático. Pero la otra característica que debe tener es que es plano. Según lo que tienen aquí la estructura, a ver Lisa, ¿es plano o no es plano ese compuesto? Según esa estructura que está puesta ahí. ¿Es plana o no es plana la estructura? No es plana, entonces también tiene que ser plana para que puedan los orbitales P trasladarse. ¿Se acuerdan de firmar, joven? Entonces, esta estructura no es plana, no cumple con el número de Hückel, por lo cual no debe ser aromático. Bueno, ahora miremos los aromáticos policíclicos, o sea que tienen más de un ciclo. A ver, lea Magdalena, por favor. La regla de Hückel es estrictamente aplicable únicamente para compuestos cíclicos, pero el compuesto general de aromaticidad puede extenderse más allá de los compuestos monocíclicos vacíos. Podemos añadir ciclos. Entonces podemos ver que en este caso tenemos un policíclico fusionado que es el naftaleno. Se dan cuenta de que tiene la conjugación en todo el ciclo: sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, perdón. Entonces, se dan cuenta que están en todo el ciclo. Bueno, además es plana, porque aquí pueden ver que es plana. Y luego de eso, ¿tiene número de Hückel o no? ¿Cuántos electrones pi tiene este? Nada, pues chicos, tiene 10 y el número 10 es Hückel, ¿ok? O sea que es aromático. Acá podemos ver en este dibujo que el color anaranjado está parejo en todo el ciclo porque los electrones se están moviendo en todos los átomos. Miramos aquí el fenantreno. ¿Cuántos enlaces, cuántos electrones pi tiene el fenantreno, joven? ¿14 es número Hückel? El antraceno, ¿cuántos electrones pi tiene? 14, también cumple el número de Hückel. Ahora esta, ¿cuántos electrones pi tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que tiene 20. Y 20 no es número Hückel. Pero se dan cuenta que por eso dice que los policíclicos puede ser que no cumplan. Este compuesto sí es aromático, a pesar de que no cumple el número de Hückel, ¿verdad? Y eso se debe a estas fusiones que tiene, ¿verdad? Y estos que vimos anteriormente sí cumplen el número de Hückel también. Acá tienen, este compuesto tiene la conjugación en todo el ciclo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Lo del número de Hückel es obligatorio cuando son monociclos, pero algunos policíclicos cumplen con el mismo, no todos. No es un requisito para ellos. Bueno, vamos a ver los iones aromáticos. Vamos a empezar con los aniones. Entonces, fíjense pues, acá tengo esta molécula que miren, están conjugados, pero no hay conjugación acá.
¿verdad? O sea que este no puede ser aromático. Además no es número Huckel, este es 4 y número Huckel cercano es 6 o 2. Bueno, entonces este no sería aromático, pues. Ahora miremos, si nosotros le quitamos un hidrógeno y nos llevamos el hidrógeno con los electrones, esto nos queda con una carga positiva. Entonces, a la hora de hacer cuentas de electrones, se dan cuenta que siempre me quedan los 4 electrones, por lo cual no puede ser aromático. Bueno, ahora, si yo quito el hidrógeno como un radical libre, me va a quedar un radical en este carbono. Entonces, por supuesto, cuando tenemos radicales libres nunca va a quedar aromático porque les va a quedar un electrón desapareado. O sea que aquí tendrían 5 electrones que no son número Huckel. Ahora miren acá, si yo quito el hidrógeno con sin electrones, o sea que se va con carga positiva, se dan cuenta de que el par de electrones queda ahí. Entonces ahora, ¿cuántos electrones pi tiene este ciclo? A ver, Noé, ¿cuántos electrones pi tiene este ciclo? Tiene 4. No, también tiene este par de electrones que dejó el hidrógeno, o sea que tiene 6. ¿El número 6 es número de Huckel, jóvenes, o no? Sí. Entonces, resulta que este anión es aromático. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que estas dos reacciones son difíciles, pero esta es muy fácil. ¿Por qué? Porque están generando un aromático y nosotros dijimos que el aromático es súper estable. Acuérdense que naturalmente siempre queremos generar productos estables y como es súper estable, entonces es muy fácil quitarles a este un protón, o sea que esta molécula es ácida a pesar de que no es un ácido carboxílico, porque me da un aromático. Se dan cuenta que al dejar el par de electrones acá el hidrógeno, pues lo que va a pasar, se dan cuenta que así me quedaría, ya tiene 6 electrones y esos electrones están acá, miren, en un orbital p. Entonces están conjugados, por lo cual en este caso ya cumple con el número de Huckel y serían aromáticos. O sea, este carbanión sería aromático. ¿No sé si hay alguna duda, joven? Ahí se acuerdan de firmar, pues chicos, que a las 1:30 cierra. Bueno, ahora vamos a ver cationes. Miren, acá tenemos, se dan cuenta que acá el ciclo este cumple con el número de Huckel, que son 6. Pero la conjugación no está en todo el ciclo, porque acá miren, tienen sí, no, sí, no, sí, no, no. O sea que acá no tiene conjugación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ciclo no es aromático. Bueno, ahora miremos y hacemos el mismo experimento. Le quitamos un hidrógeno, pero con electrones. Entonces quiere decir de que ahí me quedó positivo. ¿Ok? Bueno, luego le quitamos el hidrógeno como un radical libre, me queda un radical libre ahí. Se dan cuenta que acá este sigue teniendo 6 electrones, este tiene 7, ya no es número Huckel. Y acá quitamos el hidrógeno sin electrones, o sea que me queda acá un par de electrones. Si lo sumamos a los 6 ya serían 8, y 8 no es número de Huckel. Entonces resulta que este es aromático porque al poner este carbono como carbocatión, la hibridación de este es sp2. Entonces quiere decir de que la carga positiva está en un orbital p. Y entonces ahí va a haber conjugación. Miremos acá. Miren acá. Este que está aquí adelante sería el carbocatión este. Entonces ahora todos los orbitales p están traslapados, por lo cual quiere decir de que este carbocatión es aromático. Entonces, ¿cuál es la reacción que va a ser más fácil? La reacción más fácil va a ser sacar el hidrógeno con electrones. Esta va a ser difícil y esta va a ser difícil. ¿Por qué? Porque nosotros al quitarle un hidruro o un hidrógeno con electrones, vamos a formar un compuesto aromático que es súper estable. ¿No desea alguna duda, joven?
acá podemos ver, miren, esta carga positiva es de color como celestito. Entonces, en el dibujo acá podemos ver que el color celeste está parejo en todo el ciclo. Eso significa que la carga positiva está en todo el ciclo. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a ver, ya se acuerdan que les puse la nota que no les voy a preguntar nomenclatura de alquenos y alquinos. Eso se lo voy a preguntar en el segundo parcial. Solo va a haber nomenclatura de alcanos, cicloalcanos, y también puede ser nomenclatura de estructura a fórmula y de fórmula a estructura. Bueno, entonces vamos a ver ahora heterocíclicos aromáticos. Entonces, cuando decimos la palabra heterociclo, sabemos de que son átomos que no son ni carbono ni hidrógeno. En este caso, el heteroátomo es el nitrógeno. Se dan cuenta que el nitrógeno tiene un par de electrones libres. Entonces, quiere decir que estos electrones libres pueden ser donados o podrían formar parte del enlace el enlace pi gigante que habíamos visto. Bueno, pero en este caso, miren, acá podemos ver que este nitrógeno tiene una hibridación sp2 y por eso es importante que sepan eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que estos electrones van a estar en el orbital sp2. Entonces, si están en un orbital sp2, no pueden formar parte de el enlace pi gigante, porque el enlace pi gigante está formado por orbitales p, ya no por orbitales sp2. Se dan cuenta que están perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que estos electrones que tiene el nitrógeno pueden ser donados a otro compuesto. O sea que podemos decir que estos electrones son básicos. Ahora miremos la pirimidina, o sea que la piridina sería un compuesto básico porque este par de electrones pueden ser donados. Ahora miremos la pirimidina. La pirimidina pasaría lo mismo que la piridina. Se dan cuenta que este nitrógeno está hibridizado sp2, por lo cual los electrones libres están en un orbital sp2. Y este también está hibridizado sp2, por lo cual los electrones del nitrógeno 3 también están en un orbital sp2. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que aquí tiene dos pares de electrones para ser donados, en cambio aquí un solo par. ¿Qué implica eso? ¿Cuál de las dos será más básica? ¿La piridina o la pirimidina? A ver, Pablo José, ¿cuál es más básica? ¿La piridina o la pirimidina? ¿Cuál es de los dos compuestos es más básico? ¿La piridina o la pirimidina? La piridina. ¿Está de acuerdo, Sara? No, Bueno, a ver quién sabe. A ver quién se le ocurre. ¿Cuál será el más básico? ¿La piridina o la piridina? O la pirimidina. La piridina. No. La piridina, ¿cuántos electrones tiene para donar? A ver, Pablo José, usted que dijo que es la piridina. ¿Cuántos electrones tiene para donar la piridina? Tiene 2. Bueno, y ahora la pirimidina, ¿cuántos tiene? 4. Bueno, y entonces, ¿cuál es más básica? La piridina. La pirimidina, porque la más básica es la que dona más electrones, jóvenes. Así de sencillo es el razonamiento. Bueno, ahora miremos el pirrol. Miren, acá el pirrol es especial. ¿Por qué? Fíjense pues, este ciclo no es aromático. ¿Por qué? Porque tiene número Huckel que no es correspondiente porque tiene 4. Y además tampoco tiene la conjugación en todo el ciclo. Entonces miren qué es lo que pasa. Miren, este par de electrones, ¿qué es lo que pasa? Este nitrógeno está hibridizado sp3 porque está formando 3 enlaces. Pero, como si yo paso este par de electrones a un orbital p,
lo que va a pasar es de que hago a esta molécula aromática y entonces el sistema va a ser muchísimo más estable. Entonces miren acá en dónde están este par de electrones. El par de electrones está en un orbital P. Según esto, el par de electrones debería estar en un orbital sp3. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué se da esto? Porque ya sabemos que el aromático es súper estable. Entonces a la molécula le conviene mejor tener este par de electrones formando parte del enlace pi gigante que estar siendo donados. Entonces en este caso lo que yo puedo decir es de que estos electrones no se pueden donar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no va a ser básico, a pesar de que el nitrógeno tiene un par de electrones, pero esos par de electrones no se pueden donar porque están formando parte del anillo aromático. ¿Ya? Entonces este pirrol no es básico. Bueno, ahora miremos este. Acá tenemos el imidazol, que es una medicina. Ahora, miren pues, tenemos como que fuera el pirrol. Estos electrones no van a poder ser donados porque están en orbital P. Pero estos, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hibridación tiene ese nitrógeno, Sara? El 3. sp2, por lo cual los electrones 3 van a estar en un orbital sp2. ¿Pueden ser donados o no pueden ser donados, Sara? Entonces quiere decir de que el imidazol sí es básico y el pirrol no es básico. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo debo saber si están en un orbital P, pues no van a formar parte del pi gigante, lo que está acá. Pero si están en un orbital sp2, quiere decir de que van a estar perpendicular y al plano del orbital P gigante o pi gigante. Entonces no, sí se pueden donar. Esa es la gran diferencia. Miremos el tiofeno. En este caso se dan cuenta que tenemos un ciclo con azufre. Ahora, acá, ¿qué es lo que pasa? Miren acá, el tiofeno, pues es igual que el pirrol, solo que con azufre. Entonces tienen ustedes un ciclo de 5 y tiene azufre. ¿Ok? Y entonces acá tienen los dobles enlaces. Y acá tienen dos pares de electrones libres porque el azufre es igual que el oxígeno que tiene 6 electrones. Bueno, entonces miren pues qué es lo que pasa acá. Fíjense pues. Acá lo que pasa, acá este S debe estar hibridizado sp3 porque está formando sus dos enlaces, ¿verdad? Como el oxígeno. Pero resulta que para que el sistema quede aromático, este debe cambiar a una hibridación sp2 y estos electrones que están acá van a pasar a un orbital P. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que igual que el pirrol van a estar formando el enlace pi gigante y entonces esto va a ser aromático. Pero ahora estos electrones, ¿en dónde van a estar? Estos van a estar en un orbital sp2 que sí pueden ser donados. Entonces, en el caso especial del tiofeno, resulta que un par de electrones está formando parte del pi gigante y el otro par está formando parte de lo que es el orbital sp2 y sí puede ser donado. O sea que este compuesto sí es básico. Ahora miremos el furano. En este caso pasa lo mismo que el azufre. Se dan cuenta que por eso lo ponemos estos electrones abajo. ¿Por qué quiere decir? Quiere decir que acá están formando parte del enlace pi gigante, o sea que este compuesto es aromático. Y ahora estos electrones que están acá estarían en un orbital sp2, por lo cual esta molécula sí es básica, igual que el tiofeno. Entonces, resulta que el furano y el tiofeno son aromáticos, pero son básicos porque un par de electrones está en un orbital sp2 que puede ser donado. Pero el otro par de electrones, este par que lo ponemos acá o acá, no puede ser donado porque forma parte del enlace pi gigante que hace que el compuesto sea aromático.
Bueno, vamos a ver acá. Miren, pues esto es fácil de ver, no se tienen que hacer muchas bolas. Miren, pues en este caso vamos a ver heterociclos aromáticos policíclicos. Aquí tenemos la quinolina. Fíjense, pues aquí estos electrones estarán formando parte del enlace pi o no. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Sofía, ¿qué dice usted? ¿Esos electrones están formando parte del enlace pi o están en un orbital sp2? Sofía. Bueno, a ver, ¿quién se le ocurre? ¿Está en un pi, está en un p o está en un orbital sp2? A ver, Andrea, ¿qué dice usted? ¿SP2? Está en sp2, entonces, ¿se pueden, es básica o no es básica entonces, Andrea? Sí, Sí es básica. Se da cuenta que aquí tiene sus tres enlaces, miren, por eso es que no necesita tener estos en el orbital, porque es de 6. Ahora miremos otro. Acá, la isoquinolina a Andrea, ¿en qué orbital está? ¿En orbital P o orbital SP2? ¿SP2? Entonces, quiere decir que le pregunté a Nicole, pero, quiere decir que también es básica. Pero miren ahora este. Ahora aquí está más complicado, ¿se dan cuenta? Como es un ciclo de 5, quiere decir de que estos electrones tienen que formar parte del pi gigante para formar la conjugación. Pero este no tiene que estar en P, no, que está en SP2. Este también está en SP2 y este también está en SP2. O sea que tiene 3 pares de electrones que son para donar, y este que no sería para donar porque está formando el enlace pi gigante que hace que la purina sea aromática. ¿Ok? Porque acá se dan cuenta, tiene 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. No sería número Hückel. Entonces, para que sea número Hückel, estos electrones deberían estar en el orbital P. Entonces ya serían 10, ¿verdad? Y entonces sí sería aromático. Ahora estos, a ver, Andrea Nicole, ¿forma parte, está en orbital P o está en orbital SP2? Andrea Nicole, el indol. ¿En orbital P? En orbital P, porque aquí falta se dan cuenta que aquí falta, ¿cuántos pi tiene? 1, 2, 3, 4, tiene 8. Entonces estos electrones deben formar parte para que sea aromático, que tendría que tener 10. O sea que estos electrones no son básicos. Acá tenemos como derivados de estos compuestos la purina, que es la base de la vida, tenemos la adenina, ¿verdad? Entonces ya vimos, aquí me falta un par de electrones. Estos serían, este par de electrones de este nitrógeno se pueden donar como base, estos no porque forman parte del pi gigante, están en orbital P, estos sí y estos sí. Y estos también, pero estos ya están fuera del anillo aromático, ¿verdad? O sea que esta molécula es muy básica. Acá tenemos la guanina, que también es una parte del RNA y el DNA. Se dan cuenta cómo tiene como base la purina, por eso la importancia de la purina en la vida. Acá tenemos un aminoácido. Se dan cuenta que este par de electrones está para donar o está formando parte del pi gigante, Astrid, del triptófano. Están para donar. No. Acá miren, este ciclo ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, tiene 8, ese es el número Hückel. Entonces necesita que estos electrones estén en el orbital P para que sean 10. Entonces, miren, pues lo que tienen que ver es cuando es de 5, sí lo van a necesitar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que ver, jóvenes. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Andrés. Bueno, a ver, Carlos Javier. Bueno, a ver, César Valenzuela. Ok, bueno, voy a cerrar ya. ¿Ya firmaron todos? Porque ahorita voy a cerrar, jóvenes. A ver, ¿ya firmaron? Bueno, apúrese pues, porque es que les digo las cosas y no se ponen las pilas. Y hay unos que firman, mire, Dania Ludeli firmó 2 veces, ¿verdad? No sé cuál es el problema de que por qué firman 2 veces.
La otra cosa es de que firman con otro carnet, pues, que no es el suyo, se equivocan, pues. Imagínense si ni ustedes saben su carnet, entonces ¿qué pasa? Bueno, ya firmó la que le faltaba porque ahí te voy a cerrar. ¿Ya firmó o no? ¿Ah? Puchica, ustedes están, pero porque no fueran millennials ustedes. Bueno, entonces, por favor, joven, esos son los defectos que después ahí miro yo los números y resulta que siempre tengo que revisar si hay repetidos, ¿verdad? Entonces ahorita solo Dania Ludeli está repetida 2 veces, 1605 y 1606. ¿Por qué firmó 2 veces? A ver, Dania, ¿por qué firmó 2 veces? ¿Está Dania o no está Dania? Ya ni está. Igual el día sábado llegó Carlos Arias, llegó un ratito y se fue. Lo quité, por supuesto, de la lista, Carlos. Es que no es cuestión de solo llegar a firmar, pues, o sea, se tenía que haber quedado. No sé, si usted no va a estar a la clase, no tiene por qué entrar. Así de sencillo. Porque eso es corrupción. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, Javier Castí. Reglas de Newton. Ok. A ver, léame, José Isaac. Los requisitos para que los compuestos orgánicos sean aromáticos y monocíclicos. Ok, vimos que tiene que ser ciclo, que tiene que tener las insaturaciones en todo el ciclo, que debe cumplir con el número de Huckel y que debe ser plano. Eso es lo que se les puede preguntar. Bueno, eso sería en el examen corto, ¿va? De la semana siguiente. Hasta aquí entraría el examen corto, bueno, ahorita hasta lo que terminemos. Luego, a ver, léame Kimberly, por favor. Aromáticos y cítricos. Ya vimos que esos no tienen que llenar el Huckel por así todos, puede haber excepciones. A ver, léame Lisa. Iones aromáticos. Vimos que también pueden tener carga y ser aromáticos. A ver, Magdalena. Heterocíclicos aromáticos. Ok, que pueden tener los electrones para donar o no, dependiendo del átomo. Bueno, a ver, léame Noé. Heterocíclicos aromáticos cíclicos. Ok. A ver, léame, por favor, Pablo José. Facilidad de aromáticos. O sea, cuando los electrones se pueden donar. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Bueno, entonces vamos a empezar rápidamente esto porque yo tengo examen después con los de química general, así que nos vamos a terminar un poquito antes la clase, ¿verdad? Para no estresarme. Entonces, vamos a ver. Entonces, ustedes ahí se acuerdan que 15 minutos antes va a estar abierta mañana lo que es la asistencia para que la llenen, para que no se les complique con el examen. Luego de eso, se dan cuenta que va a tener 40 minutos para hacer la primera parte, va a tener 5 minutos extra por si cualquier problema, de ahí se cierra el examen, se va a revisar quiénes enviaron la primera parte, los que no enviaron la primera parte, pues no se les envía la segunda. ¿Estamos claros, jóvenes? Y entonces, me voy a tardar un poquito en el proceso de revisar quiénes son los que mandaron la primera parte. Puede ser que me tarde un poquito, pero de ahí van a tener hasta el final hasta las 18:55, hasta las 17:55 van a tener para poder hacer el examen. Entonces van a tener suficiente tiempo. Son 3 problemas, ¿verdad? Que valen 15 puntos cada uno para la segunda parte, y la primera son 30 preguntas de selección múltiple. No sé si hay alguna duda, chicos, alguna inquietud. Bueno, entonces vamos a la última presentación. Entonces miren, también esto significa de que, bueno, ahorita no vamos a terminar, pero ya la semana entrante, el día jueves, vamos a terminar la unidad 2 y vamos a empezar la unidad 3. ¿Ok? Entonces quiere decir de que para después de Semana Santa van a tener la fortuna de que van a tener más de una semana para poder entregar el resumen de la unidad 2. Espero que los vayan haciendo de una vez, pues, jóvenes, porque así es como ustedes se evitarían problemas de última hora, pues.
Bueno, entonces vamos a ver ahora las reacciones de los aromáticos. A ver, léame por favor, Kimberly. Conocer y entender el mecanismo de reacción de sustitución electrofílica aromática. Que se abrevia SEA, sustitución electrofílica aromática. Bueno, a ver, léame Melissa, por favor. Conocer las principales reacciones aromáticas y sustitución. Ok. La otra cosa que ya les dije es que yo no hago otro examen. El que no llegó, el que no entregó la primera parte, lo siento, pero perdió su examen. Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Conocer y entender las sustituciones aromáticas a compuestos que ya tienen un sustituyente en el anillo. Ok. Entonces hoy vamos a aprender a hacer lo que se llaman series sintéticas, que eso se les va a preguntar en el segundo parcial. A ver, léame, Noé. Conocer los diferentes efectos de los sustituyentes de anillo y su reactividad. Ok. Entonces, que eso es lo que vamos a ver. Y lo primero que vamos a ver es la reacción general. Entonces, miren, la reacción general es cuando un aromático reacciona con un electrofílico, que sería, por eso que se llama electrofílica, sustitución electrofílica, y vamos a sustituir un hidrógeno del anillo aromático por ese electrógeno. ¿Se dan cuenta? Sustituí este hidrógeno y ingresé en el anillo el electrógeno. Entonces, esa es la reacción general. Es la primera reacción de sustitución que vamos a ver. Pero entonces ahora miremos que se lleva en dos etapas. A ver, léame por favor, Pablo José. Etapa 1. Ataque al electrófilo por los electrones libres de Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los electrones del aromático, o sea, del anillo aromático del enlace I gigante, van a atacar al electrófilo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que el electrófilo se va a unir, acá está, al anillo aromático. Pero ¿qué pasó? Se perdió la aromaticidad. Entonces, esta reacción necesita mucha energía porque ustedes están generando un producto menos estable que lo que es el reactivo. Entonces, por eso esta reacción es bastante endotérmica. Se dan cuenta que siempre se forma el carbocatión, ¿verdad? Se dan cuenta que el carbocatión estaría en este carbono que está abajo, jóvenes, no en el de arriba, porque en el de arriba fue donde ingresó el electrófilo. Eso lo tienen que tener clarito, jóvenes. El carbocatión está en este carbono, en donde estaba el doble enlace, el doble enlace se unió al electrófilo y en el carbono siguiente, donde estaba el doble enlace, es la carga positiva. Se forma un carbocatión intermediario. Entonces, léame por favor, Noé. A ver, Pablo José. Bueno, déjame Noé. Altamente endotérmico, o sea que necesita mucha energía. A ver, Sara. Se forma un carbocatión anhídrico, pero no es aromático. Entonces, este carbocatión, de todos modos hay resonancia, pero se perdió la gran estabilidad de un compuesto aromático. Entonces, por eso es de que es bastante endotérmica. Necesita mucha energía. Bueno, miremos el segundo paso. A ver, léame Sofía, por favor. ¿Tiene micrófono o no? Bueno, a ver, léame Andrea, por favor. Etapa 2. Pérdida del protón del carbocatión intermediario. Bueno, entonces ahora vamos a tener, se dan cuenta, se formó el carbocatión intermediario y entonces lo que va a pasar es de que vamos a sacar el hidrógeno por medio de un nucleófilo, perdón. Y entonces, ¿qué va a pasar? El nucleófilo se va a ir con el hidrógeno y el doble enlace del hidrógeno, porque el hidrógeno, si va sin electrones, va a regenerar el anillo aromático. Entonces se dan cuenta que aquí ustedes están obteniendo un compuesto súper estable. Entonces esta reacción va a ser altamente exotérmica. ¿Por qué? Porque el compuesto que se produce es muy estable. Y luego, cuando se restaura la aromaticidad, pues se pone el compuesto otra vez súper estable. Pero se dan cuenta que ya en este caso ya sustituí el hidrógeno por el electrógeno. Y por eso se llama sustitución electrofílica. Miremos el diagrama de energía.
Acá tenemos el diagrama de energía. Se dan cuenta que aquí tenemos el anillo aromático y el electrófilo. Se dan cuenta que es en dos partes porque tiene dos picos. Tiene un intermediario que ya vimos que es un carbocatión, ¿verdad? Que no es aromático. Y luego en la segunda etapa el nucleófilo extrae al hidrógeno sin electrones y los electrones de hidrógeno regeneran la aromaticidad. Y entonces se dan cuenta ustedes que es una reacción exotérmica porque regenera, en este caso está generando un compuesto bastante estable. ¿No sé si hay alguna duda? Entonces, ¿quién es el intermediario? El carbocatión, ¿verdad? Entonces, se dan dos pasos, es exotérmica. Esos son los detalles que ya hemos visto y analizado anteriormente. Bueno, entonces vamos a resumir el mecanismo. A ver, léamelo por favor, Andrea Nicole. El mecanismo se puede subir. Al ataque del aromático al electrófilo, pérdida de aromaticidad, causa una baja importante de estabilidad y este tipo de procesos necesitan mucha energía. Ok, como generan ustedes compuestos menos estables que los reactivos, entonces la reacción es endotérmica. A ver, léame Astrid y Daniela. Segundo paso, extracción o salida de hidrógeno de generación de la aromaticidad. Esto es más que se nuestra procesamiento de productos que van a estar la hierba. Entonces nosotros teníamos este carbocatión menos estable y regeneramos la aromaticidad, entonces va a hacer la reacción muy exotérmica. O sea que ese sería el segundo paso, que sería un paso rápido. Bueno, entonces aquí vamos a terminar, solo vamos a ver esto. Las reacciones de SEA, de sustitución electrofílica aromática, que vamos a ver la otra semana, va a ser cuando sustituimos el hidrógeno por un halógeno, se llama halogenación. Cuando sustituimos un hidrógeno por un nitro, se llama nitración. Cuando sustituimos un hidrógeno por un sulfato ácido, se llama sulfonación. Cuando sustituimos el hidrógeno por un grupo R, se llama alquilación. Y cuando sustituimos este hidrógeno por un grupo acilo, así se llama este grupo, carbonilo, con R, acilo, se llama acilación. Entonces estas reacciones son las que vamos a ver la semana entrante y pues mañana tenemos el examen todos los dos periodos. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, chicos. A ver, pues chicos, ustedes no preguntan nada, yo sé, no sé si saben todo o no saben nada, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Ahí se acuerdan que no hay sesión, ¿verdad? Pero sí a las -4 ya va a estar el listado abierto para que empiecen a llenar su asistencia, con el fin de que ya a las 16 horas ya les envío yo la primera parte. Van a tener 40 minutos. Les voy a estar informando por vía al Classroom cómo va el desarrollo del examen. A los 45 minutos se cierra el examen. Reviso yo quienes entregaron la primera parte y empiezo a mandar la segunda parte, y van a tener hasta el final, o sea 5 minutos antes del final se va a terminar el tiempo, o sea a las 17:55, y a las 18 horas se cierra el examen. Ya saben de que si ustedes no envían el examen antes que se cierre el examen, pues definitivamente no lo pueden entregar y no hay excepciones. Siempre por eso estar pendientes de las notificaciones que yo hago en el clase. Bueno, no sé si hay alguna duda para el examen de mañana o estamos ya listos y prestos. Bueno, espero que tengan buenas notas, jóvenes. En realidad pues a ustedes no les ha ido tan mal, que ya son pocos los que quedan, pero algunos van re bien en los exámenes cortos, lo que quiere decir de que yo debo esperar de que les vaya bien en el examen. Entonces que tengan mucha suerte y que eso sea el fruto de su estudio, y les deseo lo mejor. Entonces feliz tarde, un abrazo y nos vemos mañana para el examen. Nos vemos pues, se cuidan chicos, hasta mañana.